Bienvenidos una vez más a su programa La Biblia Dice. A través del canal de YouTube Streaming estamos hablando y predicando la palabra de Dios. Este es un tema interesante, un tema que nos han solicitado, nos han pedido hablar de esto, ya que hay una influencia que ahora se mueve, una corriente que se mueve en el mundo y necesitamos estar alerta. El tema del día de hoy es: ¿cuál es la generación que Dios quiere? ¿Cuál es la generación que Dios quiere en este tiempo? Primero que todo, quiero decirle que estamos en un tiempo difícil. Estamos en un tiempo donde los valores se han perdido el respeto. Estamos en un tiempo donde hay ideas y cosas raras y extrañas que nosotros vemos. La nueva ola, la nueva era, el modernismo se ha metido en todos lados, incluso en las iglesias, y estamos viendo cosas extrañas, cosas que no se veían antes en la generación pasada, porque estamos en una generación nueva, y eso es lo que quiero explicarles en este día. Primero que todo, quiero hablar de 3 generaciones. Antes de hablar de las generaciones, quiero leerles lo que dice la palabra de Dios en Lucas 7:31. Dice: entonces, ¿con qué puedo comparar a la gente de esta generación? ¿A quién se parecen ellos?, pregunta Jesús. Él mismo responde: se parece a niños sentados en las plazas que se gritan unos a otros. Entonces podemos ver cómo Jesús compara la generación a la cual está viendo, la generación la cual vio cuando estuvo en la tierra, que eran como niños que se gritaban unos a otros, que necesitaban formación, que necesitaban instrucción, que no sabían para dónde dirigirse, que no sabían qué hacer. Eran como niños que necesitaban un guía, y ese guía era Jesucristo. Y él los veía así, los veía como niños, los veía a esa generación como niños. Pero ¿cuál es la generación que Dios quiere? ¿Cuál es la generación que Dios espera? ¿Cuál es la generación que Dios quiere ver? Bueno, nos damos cuenta que hay, en estos tiempos, podemos ver claramente 3 tipos de generación que hay. Vamos a hablar de la primera generación. Esta generación le llaman la generación milenial. La generación Y o generación milenial son los que están nacidos o los que han nacido entre 1981 al año 2000. Es la generación de la ética, de los valores, de los principios, de los que creen en sí mismos y en los demás, de los que son emprendedores, de los que conocen la tecnología pero no se dejan controlar por ella. Son pensadores, son críticos, son analíticos y no aceptan las cosas sin antes analizarlas bien a profundidad. Esta generación es creyente en Dios, su palabra, cree que Dios creó al hombre, a la mujer, y cree en el principio del matrimonio. Esta generación milenial es una generación respetuosa de los principios, de los valores, pero esta generación es atacada porque es una generación considerada como una generación de adultos, digamos así, de viejitos, de adultos, de personas mayores. Entonces, las generaciones nuevas, las generaciones más jóvenes, digamos así, que ya vamos a hablar de eso, consideran que esta generación milenial está un poquito atrasada, un poquito quedada. Entonces los consideran viejos, los consideran que no se han modernizado, que les falta renovarse, que les falta entrar en las nuevas cosas que ahora se ven. Entonces por tal motivo son rechazados, de tal manera que incluso hay una palabra que se llama edanismo, se llama. La palabra se llama edanismo. ¿Y qué significa la palabra edanismo? Es el rechazo
a las personas mayores, el rechazo a las personas adultas. Es cuando yo veo a una persona adulta y no quiero acercarme a esa persona, ni que le dé consejos, ni que me diga nada. Es una total discriminación a las personas de edad, contra esas personas, contra sus colectivos, donde se sientan, donde están. Yo no quiero saber nada de ese tipo de personas, de las personas que son de la generación milenial, es decir, de los adultos, de los mayores que vienen de esa generación del año 1981 hasta el año 2000. Entonces vemos que el edanismo no solo está a nivel general, sino que también se ha metido en las iglesias a tal punto que hay un rechazo a las personas mayores, a las personas adultas, ya no las quieren, digamos, ver, no las quieren que participen, no las quieren cuando están haciendo alguna actividad dentro de la iglesia, les fastidia, sobre todo a los jóvenes, se salen, no quieren escucharlo, no quieren oírlo. ¿Por qué? Porque hay edanismo también en las iglesias, que es el rechazo a las personas mayores. Pero resulta que las personas mayores tienen, por lo general, las personas ancianas en la obra de Dios, por lo general tienen sabiduría, tienen experiencia, tienen una vida recorrida donde han pasado por muchas pruebas, dificultades, y nos pueden ayudar con sus consejos, con su sabiduría, para que nosotros, los que somos no tan jóvenes, y los que son jóvenes, y los que son niños incluso, puedan tener más ventaja al tener la orientación o el consejo de una persona que ya ha pasado por el camino que apenas nosotros estamos recorriendo. Entonces vemos que la primera generación es la generación milenial, es la generación de los adultos y es la generación de los ancianos, generación que es rechazada en este tiempo por las generaciones que vienen, que son la generación Z. Ahora, ¿quiénes son los de la generación Z? Son los nacidos entre 2001 y 2016. Es la generación de cristal. Son multicultural. Todo lo creen. No leen mucho. Casi toda la información que sacan es del internet. No aceptan las reglas, van en contra de ellas. En la mayoría de los casos están en contra de las normas, de todo lo que es orden. Para ellos es un rechazo total. Creen en la libertad de escoger lo que quieren ser, tanto en lo profesional como en lo de género y todo. O sea, incluso hay personas que dicen que ellos son un gato, que son un perro, se disfrazan como perro, como gato, y entonces uno tiene que aceptar que ahora estas personas son gatos y son perros, y viven como gatos, viven como perros. Es una generación que cree muchas cosas, que practica muchas cosas, que están en contra de los principios, de los valores de la generación pasada, que es la generación Y, la generación milenial. Y por eso hay ese choque. En esta generación Z, ellos creen que son los de la generación milenial los que se deben adaptar a ellos. Es decir, digamos así, nosotros los de la generación milenial, que me incluyo ahí porque yo también nací en el año 1981, somos los que debemos adaptarnos a las nuevas cosas o prácticas que ellos hacen, tanto en la vestimenta, como en el género, como en la comida, como en las fiestas, como en los lugares, la forma de comportar, de hablar. O sea, tenemos que actualizarnos, digamos así, no a la palabra de Dios, sino a los conceptos que ellos creen que debe ser como generación Z. Esta generación está en contra de todo principio, está en contra de toda regla. Esta generación va y viene según la moda.
Es decir, depende mucho de la televisión, del internet, de los influencers, de las personas que les dicen qué es lo nuevo ahora. Entonces, si por decir un artista, un cantante que es hombre se quiere vestir de mujer, entonces esta generación Z dice, bueno, sí, entonces es normal que un hombre se vista de mujer. Pero la generación milenial les dice que no, les dice que eso no es normal. Eso es en contra de los principios, en contra de los valores. Pero ellos van en rechazo a todo lo antiguo, a todo lo viejo, digamos así. Ellos quieren todo lo nuevo, porque lo nuevo es lo que le dan en realidad valor. Pero lo nuevo a veces viene contaminado, viene con cosas que van en contra de los principios. Por ejemplo, también como no definir su sexualidad, no definir quién es, no saber ni quién es en la vida. Algunos dicen, no, yo soy esto, yo soy aquello. Y entonces, y lo peor del caso es que uno tiene que aceptarlo y aceptar sus cuestiones ahí acerca de su género, porque ellos no tienen definido nada. Pero nosotros sabemos, la generación milenial, la generación Y, que ya Dios estableció un principio, varón y hembra, Dios los creó, le dijo fructificar, multiplicar, llenar la tierra y sojuzgar. Entonces por eso hay el choque entre la generación Z y la generación milenial. Eso sucede también dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, pues la generación milenial, digamos, quiere cantar coros, quiere cantar himnos, quiere que las predicaciones sean bíblicas, basadas en la palabra de Dios, y que se busque la unción, la presencia del Espíritu Santo. La generación Z quiere introducir dentro de la iglesia bailes, cantos que son, digamos, de agrupaciones rockeras, champeta, merengue, salsa, una cantidad de cosas, vallenato, luces, humo, danzas y una cantidad de cosas que quieren meter, porque eso es lo nuevo, eso es lo que viene de la generación Z, lo que van viendo en otros lugares, lo quieren traer también a la iglesia. Entonces, si uno no lo acepta, si uno dice que no a esas cosas nuevas que ellos traen, entonces hay un rechazo. Entonces empieza el conflicto, el problema, ya. Por eso que Jesús decía, yo los veo como niños, porque ustedes necesitan instrucción. La generación Z necesita instrucción. Entonces, pero como no se dejan, porque es una generación que predomina la rebeldía. Es decir, si usted le dice siéntese, se levanta. Si usted le dice levántese, se sienta. Si usted le dice hagan silencio, hablan. No saquen el celular, lo sacan. Es decir, es una generación que siempre va en contra de todo tipo de reglas, de todo tipo de normas, de todo. Ahora, yo no estoy generalizando, no estoy diciendo que todos los adultos mileniales, digamos así, guardan los principios y son personas que con ética, con valores, con principios. No, algunos no. Estamos claros en eso, no. Pero la gran mayoría sí. Lo mismo pasa con la generación Z. No estoy diciendo que todos los jóvenes son así, pero sí la gran mayoría se dejan llevar por el viento cuando sopla. Es decir, cualquier cosa que salga en televisión, cualquier cosa que salga por YouTube, cualquier cosa de que diga un influencer, una persona que ellos consideran como una persona importante, porque ahorita las personas importantes no son las que estudian, las que tienen carreras, las que tienen profesiones, las que tienen doctorado, las que tienen experiencia en la vida. No, ahorita las personas importantes son el que no ha estudiado nada, pero logró tener un pocotón de plata a través de un canal de YouTube, a través de una red social, a través de propagandas que vende haciendo cantidad de cosas. Y si nos damos cuenta de los influencers, la mayoría hacen cosas que van en contra de la palabra de Dios. Por ejemplo, la mayoría de influencers que son hombres se disfrazan de mujeres y empiezan a hablar como mujeres, una cosa que va en contra
de los principios de la palabra de Dios. Pero para ellos es generar que la gente se ría y que la gente vea sus videos porque son chistosos, pero en realidad nos están influenciando. Nos están diciendo que el hombre se puede vestir como mujer y eso es totalmente normal. La comunidad LGTBI nos está metiendo todo eso al punto de que ya en los colegios, en las escuelas, ya quieren disfrazar a los niños también, quieren tratar de enseñarles de que ellos todavía no están definidos y que ellos tienen que definirse más adelante, y una cantidad de cosas que van en contra de la palabra de Dios, y nosotros tenemos que estar alerta. Ojo que no todo lo que aparenta ser nuevo, novedoso, es de Dios. Nosotros tenemos que filtrarlo, hacer un filtro ahí, porque hay cosas que nos traen lo nuevo, no, sí, esa es la predicación de esa comunidad de los colores, que todo tienen, aceptan, le dan más autoridad a lo nuevo que lo antiguo. ¿Por qué? Porque ellos saben que lo antiguo, la generación milenial, la generación y la generación milenial es una generación que está firme en sus principios, en sus valores, en su ética, en su moral, en su religión, en todo, y no se va a dejar influenciar fácilmente. Pero entonces, ¿qué ellos están optando? ¿Por qué? Por influenciar no a la generación milenial, porque ellos saben que con esa generación es difícil. Ellos no se van a dejar influenciar tan fácilmente porque tienen principios, tienen valores, son estudiados, se han preparado, tienen pensamiento crítico, no leen bastante. La generación o milenial son una generación que lee, una generación que se la pasaba en las bibliotecas leyendo, que son instruidos. La generación Z no es que no estudie, sino que el estudio, como ahora es virtual, como ahora es con internet, entonces se ha degradado un poquito más el estudio, y la generación Z ha empezado a creer en una cantidad de cosas porque el otro lo dice, porque el otro lo hace, porque entonces uno le pregunta, pero ven acá, ¿tú por qué dices que tú eres un gato? No, porque yo soy un gato porque yo quiero ser un gato, yo me siento gato y todo el mundo me tiene que decir gato. Ven acá, ¿y tú por qué eres un perro? No, yo me creo perro, como un perro, camino como un perro, y por lo tanto soy un perro y quiero que me llamen perro. Es más, ahora voy a empezar a ladrar, ya no voy a hablar. Entonces, una cantidad de cosas que están influenciando a esta generación Z, pero ellos están apuntando a influenciar a las nuevas generaciones, es decir, a nuestros niños. Ellos van a atacar, a influenciar a la generación alfa, que son nuestros niños, que son los que han nacido en el año 2010 en adelante. Nuestros niños que todavía no tienen formado todos sus conocimientos, todos sus principios, todos sus valores. Entonces ellos empiezan a atacarlos y a influenciarlos. ¿A través de qué? A través de la televisión, a través de YouTube, a través de los canales, a través de cantidad de cosas, a través de las plataformas streaming. Por ejemplo, vemos que ahora Disney, ellos quieren influenciar y cambiar los muñequitos, las cómics que eran normales, ahora quieren meterle influencia de LGTBI para que haya diversidad. Entonces, toda esa influencia se va metiendo. El niño empieza a ver esas cosas y usted no está pendiente de su hijo, o no estamos pendientes de nuestros hijos, porque a veces es difícil estar controlando todo lo que ven en YouTube, en internet. Entonces no estamos pendientes de nuestros hijos y ellos empiezan a ser influenciados por lo nuevo, por lo que está viniendo ahora. Entonces ellos dicen, bueno, pero si este cantante que es tan famoso se vistió de mujer, pues eso es normal, yo me puedo vestir de mujer también. Entonces empieza esa influencia, empieza el niño a metérsele esas ideas que son obviamente erradas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque esta generación, ciertamente la Biblia dice que
no se puede echar vino en un odre que es viejo. Ahora, ¿qué es un odre? Un odre era como una bolsa una bolsa donde se envasaba el vino. Esa bolsa era como de cuero. Pero entonces, a medida que se usaba, ya con el tiempo, con los años, se ponía duro. Y ya cuando se cerraba para que mantuviera el vino fermentado, se rompía y se derramaba el vino y se dañaba se dañaba la bolsita de cuero. Entonces eso hacía que se derramara, ese odre se dañaba. Entonces por eso es que la Biblia dice que no se debe echar vino nuevo en odre viejo, ya. Pero ahí está hablando el Señor no de cosas materiales, no está hablando de eso que hablan los de la generación Z, ni los que quieren influenciar a los de la generación Alfa, de todo lo nuevo y rechazar lo viejo. No, eso no está hablando de eso, está hablando de la espiritualidad. De la época había una religiosidad y entonces ellos necesitaban el vino nuevo, porque incluso Dios dijo, hastiado estoy de sacrificio. ¿Por qué? Porque la gente decía, bueno, yo obedezco a la ley, llevo mi corderito, llevo mi palomita, llevo mi animalito, lo sacrifican, Dios me perdona y sigo pecando. Entonces, por eso el Señor dijo, estoy hastiado de esto. Entonces, necesitamos que entre lo nuevo, la nueva espiritualidad. Es decir, que ahora seamos más practicantes, más espirituales en la obra de Dios, ya, y que nos renovemos. Me llama mucho la atención que la Biblia es antigua, la Biblia es anciana, la Biblia es vieja, digamos así. Hace más de 2000 años, hace más de 1000 años se escribió la Biblia. Y si vemos los himnos, se han escrito desde el año 1987, o sea, eso es, y incluso hay unos himnos más antiguos que eso, que se escribieron antes, entonces son antiguos, pero se sigue predicando esa palabra de Dios, vieja, anciana, que viene desde la época de Jesucristo. Y Jesucristo vino al mundo hace más de 2000 años, ¿cierto? Entonces, y se sigue hablando y se sigue predicando de las mismas cosas que se hablaban en el tiempo cuando vino Jesús. Entonces debemos cambiar el mensaje, debemos decir otra cosa, debemos hablar algo diferente, ¿no? Debemos seguir predicando el mismo mensaje. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Dios? ¿Cuál es el renuevo? ¿Cuál es el vino nuevo que va a dar Dios? Es la revelación que Dios nos dé de ese mismo texto, como Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese texto ha sido predicado más de 1000 veces, y Dios, cada vez que alguien predica ese mismo texto, le da una revelación nueva, un Talmud nuevo, ese texto. Porque para los judíos la Torá era la ley, la palabra de Dios, pero el Talmud era la interpretación que cada rabino le daba a cada uno de los textos, y ellos iban escribiendo. El rabino tal dijo que Dios le reveló que el texto del Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, significaba para él esto, y iban escribiendo lo que Dios por generaciones le iba revelando a cada generación según su necesidad. Porque la Biblia, aunque fue escrita antiguamente y es anciana, es vieja, la Biblia se renueva cada día, porque Dios nos da la revelación para poder enseñar la palabra de Dios, que aunque dice el mismo texto, Juan 3:16, en este tiempo hay personas que están perdidas y necesitan la salvación. Y el único camino sigue siendo Jesucristo. No hay otro camino, no hay nada, ninguna cosa, ninguna obra que podamos hacer para poder ser salvos, solamente a través del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario por todos nosotros. Entonces, ¿qué le queremos decir a la generación
milenial. Le queremos decir a la generación milenial, a la generación Y, que se sigan manteniendo en sus principios de la palabra de Dios, que sí se renueven con vino nuevo, en odres nuevos, sí, pero eso sería revelación espiritual de la misma palabra antigua y vieja que hemos seguido leyendo desde muchos años, desde muchas revisiones, Reina Valera 1900, y todas esas revisiones que hay. Entonces, que sigamos pidiéndole a Dios la revelación actual de esa, por ejemplo, de esa Reina Valera 1960, ¿cierto? Es mire que dice Reina Valera 1960, una Biblia antigua, pero Dios nos sigue revelando su palabra y nos revela la actualización, es decir, nos revela lo nuevo, lo que necesitamos en este tiempo con ese texto que es antiguo y que es viejo. Entonces, ¿qué le decimos a la generación milenial? Que se manténganse en lo que han aprendido, en lo que han sabido desde la niñez, las sagradas escrituras, manténganse en sus principios, en su ética, en su moral, predicando, enseñando la verdad, lo que dice la Biblia y lo que es, sin dejarse influenciar por las otras generaciones. ¿Qué le decimos a la generación Z? La generación Z tiene que buscar los principios de la palabra de Dios y no creer en todo lo que le dicen sin antes pasarlo por el filtro de la palabra, sin antes buscar la dirección de Dios, sin antes buscar el vino nuevo del Espíritu Santo que te revele realmente lo que está diciendo ahí la palabra de Dios, para que cuando tú prediques, tú hables la palabra de Dios, hables una palabra nueva, fresca, pan recién salido del horno con revelación de Dios divina, que eso va a impactar a las generaciones que vienen y a las generaciones que están detrás de ti. ¿Y qué le decimos a la generación alfa? Bueno, pues prácticamente no le decimos nada, porque a la generación alfa tenemos que cuidarla. Cuidar a la generación alfa, ¿de quién? De la generación Z, que la quiere influenciar con su cantidad de cosas que son antibíblicas, que va en contra de la palabra de Dios. Entonces, vamos a pararnos firmes como generación milenial, como adultos, como mayores, como ancianos, conocedores de la palabra de Dios, para no permitir que la generación Z, es decir, que los jóvenes que están desviados de la palabra de Dios, influyan en los niños que tienen la mente despejada, que son inocentes y que, al igual que Eva, empiezan a comer de esa fruta prohibida y empieza a entrarle toda esa maldad, toda esa malicia, y empieza a desviarnos del camino correcto, del camino de Dios. Porque necesitamos en este tiempo pararnos firme contra esa comunidad LGTBI que se adueñaron del arco iris, porque el arco iris fue la terminación del diluvio. Cuando el diluvio fue la señal, el pacto en el cielo, el arco iris. Eso no es de ellos se adueñaron de ellos, pero eso es de la palabra de Dios, y ese lo que significa es que Dios terminó el juicio y hizo un nuevo pacto con la familia de Noé y con los descendientes de la familia de Noé. Entonces, mis hermanos, tengamos mucho cuidado, porque a veces nos quieren dar un vino nuevo en un, entre comillas, odre nuevo, pero realmente es un vino nuevo que está contaminado. Y cuando empecemos a fermentar ese vino nuevo, lo que va a suceder es que nos vamos a desviar y nos vamos a emborrachar ahí de una doctrina que no es la correcta. Porque ahorita hay muchas falsas doctrinas, hay muchas nuevas eras, hay mucha mala interpretación de la palabra de Dios, por no buscar revelación de Dios, por no leer la Biblia y por no estudiar la palabra de Dios. Hay una mala interpretación de la Biblia, y usted ve que hablan
pero no hablan de la palabra de Dios. Hablan de sus pensamientos, de lo que creen, de lo que experimentan, pero no la palabra de Dios. Vamos a estar viendo o escuchando, algunos textos que hablan de las generaciones. Tenemos aquí, por ejemplo, en Génesis 7:1 dice: entonces el Señor dijo a Noé: entra al arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Miren lo importante de ser justo delante de Dios en esta generación. Nosotros estamos en una generación que se mueve, influenciada por la generación Z, pero si nos mantenemos justos, el Señor va a darnos bendición y vida eterna. Miren lo que dice Éxodo 1:6, dice: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Josué 2:10 dice: también toda aquella generación fue reunida a sus padres, y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que había hecho por Israel. En Salmo 24:6 dice: toda la generación de los que buscan tu rostro como Jacob. Salmo 78:8 dice: no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Mire que eso es lo que Dios realmente. Vamos a quedarnos con esa palabra profética del salmista que dice: y no fueran, en el Salmo 78:8, y no fueran como sus padres, una generación porfiada, rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Seamos una generación diferente, una generación con principios, con valores, con ética, con moral, una generación espiritual, una generación que busca la revelación de la palabra, de esa palabra antigua, de esa palabra vieja. Busca la revelación nueva, el vino nuevo, el pan fresco, para enseñar a las personas que nos escuchan. Y que también nos llenamos de alegría y de gozo con esos coros que, aunque son antiguos, que son viejos, que aunque no son las canciones modernas de ahora, siguen dándonos bendición y siguen llenándonos de gozo y de alegría. Hasta un nuevo programa, su hermano y amigo David Ramos, en su programa de streaming a través del canal de YouTube La Biblia Dice.